Ha llegado el momento de predicar la palabra de Dios. Nos sentimos más que agradecidos del Señor por su fidelidad. Cuando nosotros basamos nuestro contentamiento y basamos nuestra vida en la fidelidad de Dios, podemos disfrutar sin importar cuál sea nuestra situación, cuál sea nuestra circunstancia o la adversidad que nos rodea. Podemos disfrutar de la gloria y la bendición de Dios. El pasaje del cual predicamos hoy se encuentra en 2 de Corintios 5, 15 hasta el 18a, o sea, la primera parte de ese pasaje o de ese versículo 18. Y voy a leer la palabra en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, 2 de Corintios 5, 15 al 18, la parte A. Dice el pasaje, hablando de Cristo, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido, o lo que debería ser mejor, ha sido convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En otras palabras, una nueva identidad. El 18, la parte A dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Mis amados hermanos, todos nosotros, todo ser humano en la tierra tiene una identidad. El diccionario define la identidad como un conjunto de rasgos o características que tiene la persona y que lo distinguen de los otros. En otras palabras, la identidad son todas las características que tiene usted, que tengo yo y que nos distinguen de los demás. Si vamos a hablar de identidad en el sentido cristiano, son todas las características que Cristo ha puesto en nosotros por su gracia y que nos hacen distintos a los que están en el mundo. Así que nadie escapa a la identidad. Es la identidad la que determina el valor, la dirección y el destino, como también el propósito de las personas. Lo voy a repetir. La identidad determina el valor, determina la dirección, determina el destino final y el propósito de una persona. Se lo voy a explicar en breves palabras. Usted llega a un banco, entra y usted dice que quiere una cantidad de dinero. Lo primero que le van a pedir para saber el valor que tiene usted en ese momento es su identidad. Cuando usted dé su identidad, si lo que usted ha pedido es lo que usted tiene en su cuenta, entonces por su identidad le darán lo que usted ha pedido. Así que en ese sentido, la identidad no solamente determina la dirección, no solamente determina el destino, el propósito, el guía hacia dónde vamos, sino también el valor que tenemos. La identidad es el ingrediente número 1 del carácter que Cristo quiere formar en nosotros. Hemos estado por varias semanas hablando del carácter de Cristo formándose en nosotros. Así que hoy nosotros vamos a hablar de la identidad como base, como esencia, como el elemento fundamental del carácter de Cristo en nosotros. Por eso este título, entendiendo y viviendo por nuestra identidad en Cristo. El pasaje que estamos usando es el de 2 de Corintios 5, 15 al 18, que es un pasaje que desde el principio hasta el final habla de identidad, entiéndase, la identidad de Cristo en nosotros.
Ahora, el texto que vamos a mencionar, que más vamos a mencionar y que vamos a estar yendo y volviendo, yendo y regresando al texto, es este, que es el 15, el primero. En la versión Nueva Traducción Viviente, que fue la que leí, dice, 2 Corintios 5:15, escuche bien, Él murió, hablando de Cristo, para que todos los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. ¿Y qué deben hacer entonces? Pues escuche lo que dice el texto. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Sabe usted que antes de nosotros estar en Cristo, antes de Cristo llegar a nuestras vidas, nosotros teníamos una identidad? Porque todo ser humano, cristiano o no, tiene identidad. Ahora, la identidad que teníamos antes de Cristo llegar a nuestras vidas, escuche bien, era una identidad de muerte, era una identidad de un muerto. ¿Dónde dice eso la Biblia? Romanos 5:12 dice, escuche ahora, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y escuche ahora la identidad que teníamos, así la muerte pasó a todos los hombres y todas las mujeres, por cuanto todos pecaron. Hermano, yo no sé si usted tiene el tiempo para reflexionar y usted, amigo, para pensar y meditar que si ahora usted está en Cristo, su identidad anterior a esta era la identidad de un muerto, era la identidad de la muerte. Pero también no sé si usted puede pensar, si no se ha entregado a Cristo, que ahora mismo no lo acuso yo, no lo señalo yo. La Biblia dice que si usted no ha rendido su vida a Cristo, la identidad suya, sin importar lo que usted posea, es la identidad de la muerte, de un muerto. Romanos 5:12 dice que la muerte pasó a todos los hombres. Quizá una persona que no ha tenido todavía un encuentro con Cristo esté caminando, esté respirando, quizá habla, pero su identidad, escuche bien, no tiene propósito, no tiene un destino eterno con Dios, no tiene identidad, la identidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estar muerto significa, o tener la identidad de muerto, significa que nuestra naturaleza interior, escuche bien, nuestra naturaleza espiritual nos lleva siempre camino hacia el pecado y a distanciarnos más de Dios. La Biblia dice que en Adán, dice, así es, citando a Romanos 8:18, dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Hay personas que preguntan cómo el pecado adámico puede traer condenación, puede traer una identidad de muerte. Sencillo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, nos estaba creando a usted y a mí y a toda la raza humana. Y el pecado de Adán nos afectó de dos maneras, pudo habernos afectado. Hay una línea que dice que como estábamos en Adán, todo el mundo, aún los que no han nacido, pecaron en Adán. Hay otra línea que dice, otra línea teológica que enseña que como Adán pecó y él es nuestro padre, nosotros heredamos la conducta pecaminosa. No que el pecado de Adán nos condena, sino que nuestro propio pecado nos condena. Pues ¿saben qué? Yo no voy a discutir si es que el pecado de Adán nos condenó porque estábamos en Adán, o si es que al pecar Adán nosotros heredamos la actitud pecaminosa y no es el pecado de Adán sino el nuestro el que nos condena. Lo importante es que si no estamos en Cristo tenemos una identidad de muerte. Respiramos pero estamos muertos. Ahora bien, la Biblia da una solución a eso. Jesucristo nos da una nueva identidad. Cuando nosotros leemos la Biblia, mire lo que dice en el libro de Romanos 5:18 hasta el 21. Escuche bien, dice así: como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
¿Sabe lo que significa justificación? Justificación en la Biblia significa que la santidad de Cristo, la pureza de Cristo se nos cargó a nosotros y a Cristo en la cruz le fue cargado nuestro pecado. Eso es lo que dice Isaías 53. Que Jehová cargó en él nuestras culpas. De manera que sin Cristo, una identidad de muerte, una identidad de perdición, perdidos eternamente, no alcanzamos la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero ahora en Cristo dice que como por la transgresión de Adán vino la condenación, Romanos 5:18 hasta el 21, de la misma manera, por lo que Cristo hizo en la cruz, Él nos ha dado justificación de vida. En otras palabras, Dios cargó en Cristo nuestro pecado y a nosotros nos cargó la pureza, la santidad y la perfección de Cristo. El versículo 19 de Romanos 5 sigue diciendo, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Y escuche ahora la nueva identidad de Cristo a nosotros. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito el nombre del Señor. Pero el texto no termina ahí, sino que dice el versículo 20, el 21 más bien, voy a saltar al 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ahí está la identidad de muerte, sin Cristo identidad de muerte, un muerto. Ah, pastor, pero yo no estoy en un ataúd. Bueno, si no ha aceptado a Cristo, usted no está en un ataúd. Usted está respirando, usted está caminando, usted está yendo hacia un destino. Pero cuando Dios lo ve, tristemente, lamentablemente, lo ve como un muerto. Versículo 21, para que así como el pecado, estoy en Romanos 5:21, por el pecado reinó, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, oiga bien, por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Cristo nos ha dado una nueva identidad a través de su acto de justicia, de morir en la cruz y resucitar por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué implica que Cristo nos ha dado una nueva identidad? ¿Cómo Él lo hizo? Porque está muy bien. Él murió en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo fue que Él lo hizo? Escucha cómo dice la Biblia en Efesios 2:13, la Nueva Versión Internacional. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Así que la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, cuando recibimos ese acto que Él ha cometido, entonces recibimos vida eterna, recibimos el perdón de Dios y por ende la nueva identidad. Pero yo sé que continúa la pregunta porque no se ha respondido. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso de la identidad? Bueno, ya expliqué la primera parte a través del sacrificio de Cristo en la cruz, pero escuche ahora. La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos dio una nueva vida para todos. ¿Dónde está eso? Precisamente en 2 de Corintios 5:15, donde comencé el pasaje que que estamos usando para predicar hoy, que en breve vamos a entrar en detalles en ese pasaje. Escucha cómo comienza el pasaje. Él murió, hablando de Cristo, por todos, y escuche ahora, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ese pasaje, ese texto, lo dice más claro, lo dice con más facilidad, una forma más viable. Juan 1:12, que dice que a todos los que le recibieron, a los que hemos creído en su nombre, nos dio potestad, derecho o autoridad, una palabra legal de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la nueva identidad. ¿Cuál es la identidad suya? Recuerde que el título que predicamos es Entendiendo y Viviendo por nuestra identidad en Cristo.
Porque la identidad es nuestra, pero es la identidad de Cristo. Por eso el título es Entendiendo y viviendo por nuestra identidad en Cristo. Hijos de Dios. Cuando usted busca un entendimiento de lo que significa hijo de Dios, usted va a Romanos 8:16, que dice que es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Esa es la nueva identidad. Entonces, en mi último punto, vamos a quedarnos en el pasaje que tenemos hoy, 2 de Corintios 5, 15 hasta el 18, la parte A. Recuerde que leí en la Nueva Traducción Viviente porque lo dice más claro el pasaje. Y lo que está estableciendo este pasaje es que al nosotros convertirnos a Cristo o Cristo llegar a nuestra vida, la identidad de muerte que antes teníamos, el estar perdido y distanciado de Dios, ha sido cambiado por una nueva identidad gloriosa que es la identidad de Cristo en nosotros. Eso está en 2 de Corintios 5:17, donde leímos que dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo, escuche bien, se ha convertido, en el idioma griego dice, ha sido convertido en una persona nueva, una nueva identidad. Recuerde que la identidad son las características, el conjunto de rasgos y características que nos hacen diferente a los demás. Aplicado, ya lo dije, espiritualmente a nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los convertidos a Cristo, los seguidores de Cristo, los creyentes, los cristianos. Lo que quiere decir es que ahora la identidad de Cristo está en nosotros, y cuando el Padre nos ve como ve a su Hijo Cristo. Por eso somos hijos de Él. Usted verá también que eso tiene implicaciones. Por eso el título es Entendiendo y Viviendo, o sea, comportándome por nuestra identidad en Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el propósito de la nueva identidad? Porque hay cristianos que están claros de lo que es la identidad de Cristo en ellos. Yo veo cristianos que se paran y dicen: yo soy un príncipe, yo soy una princesa de Dios. Y eso es verdad, eso es identidad. No, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Eso es verdad. Tú tienes razón, eso es identidad. Dice: yo tengo el derecho a pedir en el nombre de Jesús porque todo lo que tiene Cristo es mío. Eso es verdad, porque dice la Biblia que en la nueva identidad hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo. De manera que Cristo está reinando al lado de su Padre y nosotros reinamos con Cristo espiritualmente hablando a través de nuestra identidad. Pero escuche ahora, esta es la pregunta. ¿Es eso todo lo que la identidad de Cristo tiene para ti? Escucha el propósito bíblico, no el que yo quisiera, que tiene la nueva identidad de Cristo en nosotros. Versículo 16 de 2 de Corintios, donde estamos, 5:16. Escucha cómo lo dice, lo tengo aquí, tú también lo tienes. Dice: Él murió, y escucha el propósito, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. ¿Y qué deben hacer? Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. De forma que la nueva identidad de Cristo, el propósito principal es que tú y yo vivamos rendidos a Cristo, obedeciendo a Cristo y haciendo lo que Cristo nos ha mandado a hacer. La identidad no es para que tú pidas con autoridad. La autoridad de Cristo en nosotros es parte de lo que trae la identidad que Él ha puesto en nuestras vidas. Pero ese no es el propósito. El propósito es rendirte y que hagas lo que Él ha mandado a que nosotros hagamos. Lo repito, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo, ahí quedan excluidos los no convertidos, ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Sigue diciendo este pasaje
que ahora nosotros no evaluamos las cosas desde nuestro punto de vista humano. O sea, antes de tener la nueva identidad, todo lo que hacíamos, lo hacíamos desde nuestra perspectiva caída, desde la perspectiva de hombres caídos. Escuche cómo lo dice el texto, versículo 16. Así que hemos dejado de evaluar el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Y escuche cómo dice, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? En palabras sencillas, el propósito de la nueva identidad es que vivamos para Cristo. Y lo que se ve, el resultado de la nueva identidad de Cristo en nosotros, ya no el propósito, el resultado es que ahora todo lo evaluamos, todo lo enfocamos, todo lo miramos a la luz de Cristo en su palabra. Ya no es nuestros conceptos humanos, nuestras convicciones humanas, nuestras prioridades humanas, nuestras creencias o nuestras necesidades o lo que creemos que son nuestras necesidades. Ahora no usamos la identidad para usar la autoridad de Cristo en nosotros para pedir lo que queremos, sino para rendirnos y obedecer a Cristo en su palabra. Vivir rendidos a Él. Eso es lo que está diciendo el pasaje desde el versículo 15. Nos rendimos a Él y ya no evaluamos según lo humano, sino de la nueva forma, la nueva manera que nosotros ahora somos. ¿Y cuál es la nueva manera? El versículo 17 nos lo dice. Escucha cómo lo dice. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Versículo 17 de 2 de Corintios. La Reina Valera, este texto lo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hemos sido posicionados en Cristo ahora, estamos posicionados, toda la carga del pecado, todas las consecuencias del pecado han sido borradas. Dice Dios en su palabra que Él la tiró al fondo de la mar, y eso lo vemos reflejado cuando el hijo pródigo, después de desperdiciarlo todo, vuelve a su padre arrepentido. El padre lo recibe no como un echadía, no como un obrero, sino como su hijo de nuevo, pero también lo pone a heredar de nuevo. Bendito el nombre de Dios. Nosotros tenemos la más grande responsabilidad que usted y yo podamos imaginarnos. Escucha este pasaje, porque estoy llegando a la parte final. 2 de Corintios 5, 15 al 18. Y vea la identidad y vea la gran responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios. Recuerde esto: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. Dice, ya no vivan más para sí mismos. Eso quiere decir que antes de tener la identidad de Cristo estábamos viviendo para nosotros mismos. Sigue diciendo el pasaje: más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. O sea, la razón por la que nosotros en nuestra nueva identidad vivimos rendidos a Cristo es porque Él fue quien murió por nosotros. Versículo 16, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo como desde un punto de vista humano. Qué diferente lo conocemos ahora. Ya nosotros no vivimos por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad, por nuestra vida adámica, sino por lo que es la nueva vida en nosotros. ¿Y cómo es la nueva vida en nosotros? 2 de Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, una nueva identidad. Concluye el pasaje diciendo: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Note usted que el cierre está conectado. O sea, el versículo 18 está totalmente conectado con el versículo 15. Fíjese que el 15 dice: Él murió por todo para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Y el 18 concluye, y yo concluyo también con él: y todo esto es un regalo de Dios. A ti no te costó nada, a Cristo le costó todo. Para que, dice,
quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. O sea, Dios nos trajo de vuelta a Él a través de Cristo. Entonces, si ya entendemos cuál es nuestra identidad y lo que implica el propósito de la identidad, que es vivir rendidos a Cristo, la razón de la nueva identidad, que era que estábamos muertos y Cristo murió en la cruz para pagar por nosotros, y que ahora eso tiene que verse en la vida diaria, en nuestra vida rendida a Cristo, nuestra vida ofrendada a Cristo, nuestra vida en obediencia a Cristo. Eso es la identidad. Y si así lo hemos entendido, mis amados hermanos, si no hemos estado viviendo de esa manera, entonces el Señor nos llama, pero nos llama con una demanda amorosa. Escuche bien, una demanda, es amorosa, pero es demanda. ¿A qué? A que nosotros vivamos. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo, me gustaría decir, para que los que han recibido la vida de Cristo, la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Énfasis añadido. O sea, he parafraseado el versículo. Es que a veces nosotros creemos y damos por sentado de que porque estamos en la iglesia, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, estamos viviendo en la identidad de Cristo en nosotros. Esto llama a una profunda evaluación de nuestras vidas y nosotros meditar y respondernos, porque es personal, es individual, pero también es muy íntimo. ¿Estoy yo viviendo la identidad de Cristo en mi vida? Ay, pastor, yo no sé todavía. Pues mira, te ayudo en la despedida porque ya voy a orar. Lee entonces otra vez 2 Corintios 5, 15 hasta el 18 y respóndete si tu vida gira en torno a Cristo o si todavía sigues evaluando, como dice el versículo 16, en base a lo humano, o sea, a tu antigua manera de vivir. Si lo que te mueve a obrar, a vivir y a levantarte todos los días son tus propias actividades, tus propias metas y tus propios proyectos, entonces debes sentarte en oración y decir, como oramos ahora: Señor, he predicado tu palabra. Te pido, Señor, que me ayude, como también ayude a la iglesia y a los que están en sus casas ahora, Señor, que nos ayude a nosotros ya no entender, porque ya lo entendemos, sino a vivir por nuestra nueva identidad, que es la identidad de Cristo.